buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de este lado y de Allende de los Mares. Bienvenido a este su programa Periodismo y Sociedad Televisión, porque también está la versión web. Un programa producido por Andrés Licho Matos y que se transmite por este canal Cinevisión, Canal 19, en todos los cables del país, y a nivel mundial lo puede ver por el streaming del canal, así como por YouTube, lo puede ver por otras plataformas como Facebook, etc. Aquí con nosotros don Eli. ¿Cómo está don Eli? Buenos días, don Isidro. ¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué de nuevo trae el barco, como dicen por ahí? De bueno es que el mundo sigue girando. El mundo sigue girando. ¿Usted cree que algún día se detendrá? Bueno, según los historiadores de la Tierra, dicen que en algún momento esto no existía, que se formó y después empezó a girar. Y así como vino puede irse. Puede irse. Bueno. Pero no hablemos de eso. Fíjese, hoy salen dos avisos, dos noticias. O uno es un aviso público y otro es una noticia. La Comisión de Efemérides Patria convoca o invita a una serie de actos patrióticos para el día de hoy y el día de mañana. Pero en una de esas llama oficialmente traidor al general Pedro Santana. Al general Pedro Santana, al héroe de la batalla del 19 de marzo. Sí, lo llama el traidor Pedro Santana, que es un personaje que está en el Panteón Nacional. Y eso es un aviso de una institución pública. Pero no entremos en el tema de Pedro Santana porque pasaríamos aquí semanas o hasta años. Otra noticia que aparece hoy es de Francisco Javier García, el líder del Partido Liberación. Aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Criticando a Senasa que están quebrándola, que la van a dejar en 4 bloques, una serie de cosas. Y dice, eso pone en riesgo, coloca en riesgo a la población dominicana que necesita la atención de la salud en los hospitales públicos. Pero no hace nada, el Partido de la Liberación Dominicana dijo que el sistema hospitalario no sirve. Entonces, yo noto ahí una contradicción. Yo lo que creo que muchas veces los políticos, sean del gobierno o de la oposición, entran en unas contradicciones y ellos no se dan cuenta. Ellos piensan que el tío Google no existe. O sea, el tío Google que siempre nos recuerda. Porque antes, para uno seguirle la huella a los políticos, tenía que ir a la prensa escrita. Usted sabe que cuando un periódico llega a la casa, en horas de la tarde lo agarran y se ponen a envolver no sé qué cosa y lo lanzan al cesto de la basura. Pero ahora con el tío Google, uno puede ir desde un teléfono y ¿qué dijo Francisco Javier ayer? ¿Qué dijo hoy? Entonces eso. Y los políticos piensan que la gente no piensa. Que la gente no piensa. Eso. Y eso. Y usted lo ve que en la oposición viven diciendo y promoviendo y haciendo cosas. Pero luego, cuando llegan al gobierno, se vuelven una estatua de sal, a la cual le cae lluvia y se van disolviendo. Y si se voltean, se convierten en sal. Sí, se convierten en Sara. Como el hecho bíblico. El hecho bíblico. Bueno. Y no sé, Pedro Santana siempre es una figura muy contradictoria dentro de la vida nacional. Por un lado, un sector lo defiende y por otro lado, otro sector lo ataca con mucha virulencia. Y bueno, ¿quién llevó a Pedro Santana al Panteón Nacional? Nada más y nada menos que un defensor de él y un representante de los sectores más conservadores del país, como lo fue el doctor Joaquín Balaguer, que si mal no recuerdo lo hizo semanas antes de que el presidente don Antonio Guzmán en 1978 asumiera las riendas del Estado. Fíjate. O sea, en la transición. En la transición, así mismo. Entonces eso revela un interés en que ese señor permanezca junto a los reales defensores de la patria y en el Panteón Nacional.
ese comunicado llama traidor al general Santana. al general Santana. Pero esa sería la postura oficial del gobierno, que es la Comisión de Efemérides Patria. ¿O no es la postura oficial del gobierno? ¿O el gobierno no tiene postura oficial con respecto a eso? Yo me inclino por esa última. El gobierno no tiene postura oficial sobre eso. Hay que reconocer que en el Estado hay una nueva generación de hombres y mujeres que este tipo de cosas le interesan poco. Le interesan poco. No es útil para la calidad de vida del dominicano actual. No le interesan ese tipo de debate. Una generación joven, no ha vivido, tiene otro tipo de visión, otro tipo de formación. Y nada, eso seguirá así. Juan Pablo, si es un hombre... Juan Pablo Uribe, si es un hombre estudioso, si es un hombre que... Creo que estudió filosofía. Sí, estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y él sabe lo que está diciendo. Él lo sabe muy bien. Ahí yo no creo que haya improvisación. Él sabe lo que está diciendo y vamos a ver cómo en las esferas oficiales se comienza a tratar esto. Que yo pienso que en muchos dirigentes del partido oficial coinciden con la visión de Pedro, de Juan Pablo. De Uribe, sí. Nada, hay que esperar. Ese es un debate que tiene pendiente la sociedad dominicana, porque hay quienes han planteado radicalmente sacar a Pedro Santana de él. Deberíamos buscar algún historiador que explique que no sea fanático de una tendencia, ¿no? Que explique el tema desde el punto de vista histórico. Recuerdo haber leído un opúsculo del historiador Hugo Tolentino Dick, titulado La traición de Pedro Santana, en donde él analiza punto por punto en qué consiste la traición de Pedro Santana, pero hay otros historiadores que dicen que no, que Pedro Santana fue uno de los forjadores de la independencia nacional. Hay una contradicción en esto. Y fíjese, a ver, siempre los sectores conservadores se van a oponer siempre va a haber lucha entre los sectores conservadores y los sectores que tienen una visión de avanzada. Yo recuerdo que cuando los restos de don Eugenio María de Hostos fueron llevados creo que fue durante la administración del presidente Salvador Jorge Blanco, al Panteón Nacional, un sector de la iglesia se levantó. ¿Pero por qué? Porque don Eugenio María de Hostos había propuesto y desarrollado en el país una educación laica. Desde los años 1870 y pico, cuando fundó la Escuela Normal de Santo Domingo, el sector eclesial lo agarró y sí, porque sintió que sus intereses estaban siendo atacados, sí. Lo de Francisco Javier, no sé, o sea, usted lo definió muy bien ahorita. Él ataca a Senasa, ok, con sus argumentos, puede ser que tenga razón, no tenga razón, pero en su argumentación dice, eso le impide al dominicano accesar al servicio, a una salud digna, eficiente, eficaz, etcétera, etcétera, etcétera. Me da por inferencia pensar de que reconoce que hay un buen sistema de salud en el país. ¿Es una inferencia suya o una inferencia de...? No es mía. Bueno. Por lo que él dice, ¿no? Sí. Lo que sucede es que usualmente las personas leen y no buscan más allá no leen entre líneas. Y a veces no leen entre líneas, sino nada más leen el titular. Y muchas veces el titular y a veces el titular intoxica. ¿Es así o no es así? Es así. Bueno, pero de pronto vámonos a una pausa comercial y luego vamos a regresar con nuestras pinceladas educativas, que tenemos hoy un tema interesante, de muchos años. ¿De Pedro Santana? Mucho más atrás de Pedro Santana. Mucho más atrás de Pedro Santana. Vámonos a nuestras pinceladas educativas. Hoy tenemos un tema interesante, arqueología. Los primeros pobladores de la isla llegaron alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Y en Azua hay restos arqueológicos que ubican entre el año 100 después de Cristo hasta el 2000 antes de Cristo. Lo estoy diciendo al revés, usualmente hablan primero de antes y después de Cristo.
Por eso es que nosotros, el titular de esta pincelada es: en Azua hay restos de personas, de individuos de 2000 años de antigüedad. Vamos a ver estas pinceladas que nos colocan sobre relieve la actividad arqueológica en República Dominicana, conocida por pocas personas, pero que es de un valor incalculable para el patrimonio cultural del país. Veamos. $2000 años tiene la cultura barreroide en Azua, en la República Dominicana. Saludos. La arqueología en la República Dominicana se enfoca en el estudio del pasado prehistórico y colonial de la isla. Con investigaciones en curso busca entender los primeros habitantes del territorio y su evolución cultural. Se están realizando trabajos en varios sitios, entre otros en Azua, con el objetivo de obtener nuevas fuentes de conocimiento sobre la historia dominicana y fortalecer la identidad cultural del país. La presencia de grupos humanos recolectores en costas, hoy dominicanas, conocedores de la navegación en canoa gracias a su experiencia en las grandes corrientes fluviales y costeras continentales, data de alrededor del año 4000 a.C. Estos aborígenes pertenecen a una cultura básica clasificada por la arqueología, la barreroide o mordanoide, nombres con que se identifican los sitios arqueológicos de Barrera Mordán en Azua, República Dominicana. Según estudios arqueológicos, la cultura barreroide o mordanoide se hace presente por migración que se sitúa entre el 3700 y 2000 a.C., en regiones ubicadas en el actual Haití, mientras que en lo que hoy es Pedernales y Azua, en nuestro país, se ubican entre el 2610 a.C. y 100 después de Cristo. La cultura barreroide en Azua se refiere a los vestigios de los primeros pobladores de la isla, quienes se caracterizaban por ser recolectores. Sus restos, incluyendo herramientas de sílex y petroglifos, se encuentran en la zona de Barreras, en las estribaciones de Sierra Martín García, un sistema montañoso ubicado en el suroeste de República Dominicana, entre las provincias de Azua y Barahona, frente a la bahía de Neiva. A diferencia de otros grupos, no se tiene evidencia de que practicaran la agricultura, por lo que eran fundamentalmente recolectores, cazadores y pescadores. Por lo señalado, se ubicaban principalmente en áreas cercanas a la costa, aprovechando los recursos marinos. Es importante señalar que los rasgos culturales encontrados permiten inferir que estos grupos migraron desde Belice o zonas aledañas en Centroamérica. La característica de estos grupos es la confección instrumental, como hemos señalado, en sílex, también en piedra pulimentada, para fabricar puntas de cuchillos, raspadores y otras herramientas orientadas a la cacería y al trabajo de la madera, particularidad que los diferencia de la cultura bambanoide, que son recolectores y pescadores provenientes de las costas venezolanas y de Trinidad, quienes utilizaban anzuelos, así como artefactos de piedra modificada para trabajos en morteros y yunques, entre otros. Hacemos esta referencia para mostrar las diferencias entre los primeros pobladores, como lo evidencian los hallazgos en los sitios arqueológicos de Barrera Mordán, en Azua y Pedernales, y los encontrados en el Porvenir, en San Pedro de Macorís, que es una muestra de la bambaroide. Los grupos bambaroides tienen una gran noción de la pulimentación y de la construcción de morteros, como acontecen en sitios dominicanos como el señalado en el Porvenir, 2000 a.C., o bien en Hoyo del Toro, 2011 a.C., ambos en la provincia de San Pedro de Macorís, como muchos otros lugares ligados a la recolección de la zona de manglar y en ocasiones también ligados a zonas de caverna, como es el caso de Cueva de Berna, un importante yacimiento cerca de la bahía de Boca de Yuma, donde se han encontrado evidencias de ocupación humana de más de 500 años. Estudios publicados por la Academia de la Historia Dominicana
en la obra Historia General del Pueblo Dominicano, señalan que los grupos de Barreras y Pedernales y los del Porvenir vivieron paralelamente sin unir sus sistemas de vida y en caso de contacto cultural, respetando sus patrones de asentamiento y organizaciones sociales. Estas investigaciones abren perspectivas diferentes al concepto del viejo Siboney o Siboney antillano, ubicando a diferentes culturas en tiempos tan arcaicos como 2000 años antes de Cristo en el espacio territorial de lo que hoy es la República Dominicana. De allí podemos inferir de manera empírica el porqué de la presencia de culturas aborígenes diferenciadas en el momento de la llegada de los europeos a estas tierras, aunque en buena parte absorbidas por la arahuaca. Así tenemos la cultura taína, considerada la más alta expresión arahuaca en las Antillas, los macorís o macoriz y la ciguaya. Esto es parte de la riqueza cultural de nuestro país que, en el torbellino de un desarrollo económico particular, exhibe un patrimonio arqueológico que la distingue. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Periodismo y Sociedad. Hoy con nosotros don Eduardo Llano. ¿Cómo está, don Eduardo? Mucho gusto, mi amable. Don Eduardo. Muchas gracias por recibirme. Ese vestir deportivo, porque él fue uno de los fundadores de la Selección Nacional de Rugby. Exactamente, sí. Más o menos en la época de la arqueología de Asua, de 2000 años antes de Cristo. Ah, no. Mucho después, porque el rugby nace en Inglaterra en 1840. 1840. Sí, se practicaba fútbol en las universidades y nació... Dice que el fútbol normal nació en Inglaterra dándole patadas a cabezas de personas que habían sido decapitadas. Bueno, ¿es cierto eso? Bueno, digamos que yo no conozco esa versión. Ah, ok. Esa versión un poco... No, porque como el rugby, la pelota es ovalada. Y yo, bueno, busca gente así, deben ser extraterrestres, cosas así, ¿no? No, el fútbol, digamos, se practicaba en las universidades. Y hay una universidad en particular que es de la ciudad de Rugby. Okay. Rugby se llama la ciudad, que en inglés es rugby. O sea, y hay dos acepciones, tanto en lo inglés como en lo francés, porque Francia también se atribuye muchas situaciones que tienen que ver con con el deporte, ¿no? Entonces, aquí, digamos, inició el rugby por un francés que era vicecónsul de la Embajada de Francia, Jean-Paul Bauchouche, en 1972, que venía de Martinica por asuntos, digamos, directamente consulares, y bueno, y trajo un balón. Al traer el balón, la gente está curiosa, digamos, cómo se juega con un balón ovalado. Entonces, él, en una situación que bueno, tenía que ver con su amor al deporte ese, a nuestro deporte, al rugby, o rugby, entonces en los predios de la UAS comenzó a... Ahí está la foto, esa es la Selección Nacional de Rugby. Ajá, esa es la Selección Nacional de Rugby que la pudimos armar en el año 2009 porque no había acá en el país una expresión netamente organizativa del deporte. Había 3 o 4 equipos que se juntaban, digamos, pero informalmente. Entonces yo estaba en la condición esa de poder armar la selección dominicana y encontré muchos jugadores buenos. Dicho sea de paso, hoy en día... a usted lo contrataron en el 2007 para... Ajá, exacto. Y no existía selección. No existía selección. Pero había muchos jugadores y equipos. Había, sí. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos jugadores que provenían de universidades como Yale, de universidades, bueno, no recuerdo otra también. Norteamericanas. Sí, que hacían posgrado. Sí, iban de aquí, hacían posgrado allá y allá para calificar. Entonces había un programa que si jugaba al rugby calificaba mejor. Entonces el dominicano generalmente, digamos, bueno, dice, bueno, aquí tengo una oportunidad. Entonces comenzó a jugar rugby. Entonces en St. George.
De ahí Sí. vienen casi todos los jugadores que yo tuve el honor de dirigir en aquella oportunidad. Y el rugby es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Sí, claro. O sea, participan en las Olimpiadas Sí, sí, es un mundial. Es mundial. Ajá, hay un mundial de selecciones nacionales. y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También, bueno, nosotros fuimos miembros en el 2011, que el Comité Olímpico Dominicano nos dio la posibilidad de entrar en el sistema panamericano. Nos presentamos y bueno, ganamos la posición y estamos ahora llevando el país a la conciencia de que, bueno, ya República Dominicana ya ha avanzado en el deporte y es más, no tan solo nacional, sino en el orden nacional, sino internacional. Mire, don Eduardo, aquí hay canchas de fútbol. Sí. ¿Y en las canchas de fútbol se puede jugar rugby o tiene que tener una cancha especial? Bueno, el rugby se juega como provenimos del fútbol, Sí. el fútbol del soccer, Soccer. del balón pie, no Balón del pie. fútbol americano. No que del es fútbol americano. Es una deformación estadounidense. Perdón. Se juega en un campo muy parecido al de fútbol en cuanto a su superficie, que es de césped, y tiene un ancho de 70 metros por 100 metros de largo. El fútbol tiene 90 metros, creo, ¿no? Es un poquito más grande esta, sí, Ah, pero muy pocos metros. Pero acá, como no existen muchos campos, se juega en un campo de fútbol. Se Sí, juega. ajá. Y se colocan esas... Ajá, claro, porque Esos arcos ajá, inmensos. sí, de los parantes, digamos, del arco de fútbol, se ponen unos postes. Mire, ahí tenemos, perdón, un videito. Ese es de la selección argentina Ajá. jugando con... Es el último partido que Argentina jugó con la selección británica y irlandesa. Pero ahí se ve el campo y Sí. se vieron los parales esos que usted Sí, menciona. exactamente. Pero ya aquí, como no existe, digamos... Y se juega con la pelota en la mano. Sí, sí, se juega con la mano, se pasa hacia atrás y la única forma de llevar el balón hacia adelante es con el hombre que lo porta. Entonces, con el hombre que lo porta, digamos, Pero es un deporte de contacto, ¿no? de contacto, fundamentalmente de contacto. Eso lo hace, digamos, de que haya cierto vínculo con la ley en el deporte, porque si es de contacto, a veces hay situaciones de fricción que por ahí los jugadores reaccionan. Y es por eso que el árbitro... Termina en tángana. Bueno, es por eso que el árbitro tiene que estar ahí. En el soccer, para anotar un tanto, un gol, hay que perforar La malla. la malla, el arco. Aquí, ¿cómo se anota un...? Bueno, se anota poniendo el balón en contacto con el piso. O sea, por ejemplo, ahí va el balón, va en contacto con el piso. Y ahí Pero llegó al balón ese. En una zona. En la zona, claro. Sí. En una zona establecida. Llegas y colocas el balón ahí Ajá, con la mano. con la mano. Exacto. Tiene que ser Pero yo he con- visto que Mira, patean. Tiene que ser con la mano, ¿ves? Ahí está. ahí anotó. Anotó. Está en zona... La zona, sí, la zona de try, que se llama, de ensayo. ¿no? Oh. Pero yo he visto que a veces patean la pelota y, Sí, también se patea hacia adelante. El único tipo de y pase... sobre el arco. Ajá, sobre el travesaño. Sobre el travesaño. Ajá, exactamente. ¿Y eso Eso da sí. menos puntos o da más No, puntos? menos son 3 puntos. Digamos. Y si coloca con la mano son 6, 5 puntos. Después de colocar con la mano se hace, se sigue y se patea a los palos también, por arriba del travesaño. ¿Y los equipos dominicanos? ¿Cuántos equipos actualmente hay? Bueno, acá hay 3 equipos fuertes y hay como 4 o 5 que están en desarrollo. ¿Cuáles son los fuertes? Bueno, están los Pirañas del Caribe. Pirañas del Caribe. Sí, Pirañas del ¿Están adscritos a alguna universidad o alguna...? Bueno, ellos tienen origen en la UAS. Ok. ¿Y siguen Sí, después- ligados a la UAS? ¿Sigue con No, ellos se separaron hace muchos años de la UAS. Y ahí tenemos en pantalla, digamos, el equipo actual, que es ese que tiene ahí, el equipo actual de la UAS, que son los Titanes de la UAS. Ah, ok. que tiene- Pero la UAS mantiene un equipo. Sí, la UAS siempre ha sido una institución
universitaria pionera en el rugby. Y hay muchos jugadores que han emigrado hacia el exterior porque se les da posibilidades de que puedan seguir sus carreras en el exterior. Ajá, entonces tenemos las Pirañas, tenemos el equipo de la UAS. ¿Cuál es el otro equipo fuerte? Bueno, tenemos los Vikingos de Villa Altagracia. Villa Altagracia. Sí, la mayor parte de los Vikingos de Villa Altagracia hoy en día están jugando en equipos de Estados Unidos. ¿Sí? Sí, porque ¿En equipos amateur en Estados Unidos o profesionales? No, ya profesionales, ciertamente profesionales, porque tampoco no es muy profesional que digamos. Sí, es como una liga especial. Sí, los equipos profesionales están en Inglaterra, Francia y Argentina. Argentina, sí, Sudáfrica, en fin, ¿no? Entonces tenemos los ¿qué? De Altagracia, los Vikingos de Altagracia. Sí. Ok. Luego hay 3 o 4 equipos que son... Sí, está el de la UNFU también, que son los gladiadores de la UNFU también, que dicho sea de paso puede ser invitación, ¿no? Nosotros estamos entrenando rugby en la UAS a partir de las 4 de la tarde todos los sábados. En el campo de fútbol. En el campo de fútbol que está detrás de la UNFU, perdón. De la UNFU. Sí. Y en el Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas, Sí. que siempre practica muchos deportes y tiene una buena liga, Sí. ¿tiene equipos de rugby? Bueno, tenían, inclusive la policía debe tener un equipo de rugby. ¿Tiene la policía? No, ya no. Ya no la tiene. No. ¿Por qué? Porque aquí siempre hubo falta de entrenadores. O sea, no hubo, digamos, una escuela de entrenadores para que siempre hubo que buscar de afuera entrenadores que dieran su sapiencia al respecto. Pero lo bueno que ha sucedido en estos años es que hay jugadores hoy, muy buenos jugadores dominicanos, que están representando al país. Por ejemplo, hay la Universidad de Málaga, hay un jugador, uno de los mejores jugadores que tenemos acá de Villa Altagracia, que está jugando allá, hay otros que están en Noruega, hay otros que están en Helsinki, en Italia, hay 2 jugadores dominicanos jugando en Italia. Pero generalmente el dominicano que aporta, digamos, este tipo de situación con el deporte, prefiere irse a Estados Unidos. Prefiere irse a Estados Unidos. Sí. Y la juventud dominicana le atrae mucho, Sí. porque ahora hay como diría un boom en el soccer, Sí. con una liga más o menos nacional, Sí. pero a los dominicanos le atrae mucho Sí, hay una atracción, pero fundamentalmente nosotros esa atracción la aportamos a las universidades, porque el rugby es netamente universitario. ¿Cómo así? Sí, porque tuvo origen en una universidad y siempre fue universitario. Primero la educación, por ejemplo, primero se educa al hombre y después se le enseña a jugar. Entonces, en esa educación hace que el jugador tenga cierto planteamiento sobre el juego, porque es de roce, es de contacto, pero debe haber caballerosidad y buen comportamiento. Y entonces es un deporte muy bueno para el hombre porque lo hace, llama el contacto, ¿Cuántas tanganas has visto tú aquí en fútbol, aquí, jugando rugby aquí? ¿Cuántas tanganas ha visto usted? Perdón, pero me lo tenés que traducir, tanganas. Tanganas, golpizas entre... Puñetazos. Puñetazos. No. Debe haber habido una por ahí, sí. Pero por referencia, ¿tú no la has visto? No, todavía no. Lo que pasa es que el árbitro no debe permitir más allá del contacto. Y más allá. Por eso el rugby no se juega sin árbitro. En cambio, por ejemplo, el soccer, el fútbol, se puede jugar sin árbitro. Pero el rugby no se puede jugar sin el árbitro. Y no se puede discutir ninguna jugada.
de la que cante si el árbitro. Ajá, si el árbitro está equivocado, Se quedó así. se quedó así. Se quedó equivocado. Entonces eso es eso es respeto por la ley, digamos, ¿no? Sí, ya está bien. Pero lo más Pero importante, mira, va interiorizando unos conceptos interesantes los Sí. jugadores. Ajá. Lo más interesante, que también les digo a ustedes que forman parte de nosotros tenemos algo muy importante que es la camaradería. Nosotros terminamos, jugamos un tiempo de 40 minutos, descansamos 5, jugamos otro tiempo de 40 minutos y después nos reunimos con el otro equipo que jugó con nosotros y nos vamos a hacer un drink down, que se llama. Entonces, ¿En qué consiste un drink down? Es un tercer tiempo. Un tercer tiempo. Yo pensaba que era irse a jugar domino, beberse una cerveza. Drink. Drink. Sí, sí. Drink. O sea, un compartir. Compartir, sí, sí. pero fundamentalmente, digamos, con cerveza, en fin, ¿no? Sí. No, claro. Con con bebidas espirituosas. ¿Cuál es el motivo de eso? El motivo es que, a ver, en un partido de rugby hubo mucha fricción. Y bueno, y qué sé yo, quizá una cerveza queda mejor que una bebida de esa... Picante. Claro, ¿no? O sea, algo más que tiene que ver con la camaradería. Entonces en el tercer tiempo me hago amigo de mi contrincante que jugó contra mí, porque el otro equipo quedábamos todos juntos. Entonces esa camaradería hace de que uno sea de un club, otro sea de otro, pero todos somos todos Y la hermanos. selección nacional viene de esos clubes, de una suma de Exactamente, individualidades. claro. ¿no? Ajá, exactamente, así es. Entonces estamos trabajando con rugby infantil también. Oh, qué bien. Sí, yo trabajé en aquella oportunidad que estaba con la selección nacional y hice... Por ahí hay una foto del, Sí, de rugby del infantil. grupo infantil. Ajá. Que dicho sea de paso, uno de esos chicos que empezó el rugby infantil en el año 2007. Ahí está la foto, Ajá. perdone, don Eduardo. El chiquito que está al lado izquierdo, Ese es del 2007. ajá, ese que tiene un balón en la mano, que Sí. está con la camiseta de fútbol de Argentina, Sí. es actualmente jugador de la selección de Finlandia. ¿Cómo? Sí, sí. Imagínate tú. Ajá. De la selección nacional de Finlandia, sí. Está nacionalizado finlandés, se fue hace años. Entonces, digamos, preferimos que el jugador de rugby opte por ser ingeniero, por ser médico, porque tenemos una condición específica de trasladar esa situación profesional al deporte, porque el deporte nuestro, el rugby, pues, netamente tiene que ver con la vida misma de la persona. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa? No voy en contra de los peloteros, ¿no? Cuidado. No. Pero ¿qué pasa? De 1000 peloteros, ¿cuántos son los que triunfan? Es un porcentaje. ¿Y los demás que quedaron? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Lo hacemos con el tema del fútbol. Porque el fútbol allá en Argentina, en mi país, el fútbol es muy popular. Sí. Dice, pero hay muchos que quedan. No todos juegan en la selección nacional. Y no todos son campeones del mundo. No todos son Messi. Ajá, no todos son Messi, es muy bueno eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese hombre que quedó, que no tenía tanta habilidad, bueno, quedó y estaba muy sugestionado con ganar millones, digamos, jugando al Deporte. fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Se quedó relegado a hacer algo, digamos que a pasar su vida, pensando que podía haber sido alguien, ¿no? Entonces, nosotros por eso decimos, yo por ejemplo, a los chicos, cuando entrenaba a los chicos, tráeme muéstrame Las notas. Las notas del calificaciones, sí. primero las notas del colegio. A ver, ¿y por qué tú estás mal en historia? Y esto, y lo otro. Entonces, hay una situación que nosotros primero está la educación. Y mire que hemos exportado jugadores dominicanos y que ya son profesionales afuera y que han hecho su familia afuera. Entonces eso es lo bueno que tenemos nosotros como deporte. Diríamos la seriedad con que se asume el deporte Ujú.
y su conjugación con la vida real, Exactamente, claro. en búsqueda de una buena ciudadanía. Ajá, exactamente. Pero eso está muy bien, Sí, esa sí, filosofía. esa filosofía, sí. Creo Y, que ningún otro deporte la... bueno, por eso La tiene. nosotros, digamos, tenemos cierta inclinación por la flemática inglesa, ¿no? Perdón que diga la flemática inglesa, pero el inglés compra un carro cuando es joven y tiene el mismo carro cuando se jubila. A través del tiempo no cambian. Entonces, ¿a qué voy con eso? Voy con eso que debe haber cierto grado de señorío, digamos, ¿no? de propuesta de hombre. Gallardía, Ajá, caballerosidad. Ajá, exactamente. Entonces nosotros propugnamos la unión. La unión. Y eso se practica, esa filosofía, en todos los equipos del mundo. Sí, todo. Todo. Eso es como una carta Claro. patente. Por que ejemplo, en el rugby internacional no hay ningún Pelé, ningún Maradona, ningún Messi. Todos los jugadores son iguales. Todos los jugadores son iguales. Y en Entre el ellos. fútbol internacional también se da ese impulso económico de que a un jugador le pagan tantos millones. en el rugby. No, en el rugby, No, no. no. No, porque al ser netamente amateur, hace de que... No es, por ejemplo, en Inglaterra no es profesional. No, sí, pero hay una concepción interna, digamos, del amateurismo, porque nació ahí. Cuando se es profesional, es más violento. Cuando es más profesional, Claro. es violento. Claro. Cuando es amateur, no. Porque uno se cuida, lógicamente, ¿no es cierto? De hacer un rack, un tackle, de dar vuelta, de aplicar la ley como corresponde para no entrar en contacto con Y violencia. cuando es profesional es más violento porque Bueno, eso enardece a las masas, a Ahí las tenemos, gradas. ahí tenemos el rugby estadounidense, que ese sí que es violento. No el fútbol americano, sino Fútbol americano. el rugby. Sí, el rugby americano es el fútbol americano. Ese violento. Pero ese en violento. Estados Unidos no juegan rugby también. Sí, también sí. Aparte del Sí, sí. fútbol El rugby americano. inglés, sí, que es el que hacemos acá nosotros. Y Que también es más violento. No tanto, nosotros tanto. no, porque el balón va para atrás. En el fútbol americano el balón va hacia adelante y bueno, allá el que lo recibe con velocidad también defiende con velocidad. defiende con Se velocidad. juntan la velocidad y en la velocidad que está, el Fuerza. peligro. Y existe en esta modalidad de deporte una federación internacional, así como, Sí, la, la como la International. FIFA. Sí, claro, la International Rugby Board. ¿Cuántos socios tiene? No, pero Porque dicen que la Federación Internacional de Fútbol tiene más socios que las Naciones Unidas. Sí, no, pasa que los deportes convocan mucha gente, digamos. Y más en este caso, el rugby aquí, digamos, estamos recién comenzando, ¿no? Pero internacionalmente, bueno, hay países que el único deporte que practican, no sé, Nueva Zelanda. Es. Nueva Zelanda, sí. Nueva Zelanda se expresa a través del rugby en todos sus aspectos. Inclusive bailan ese deporte, esa danza ritual maorí que se llama el haka. El hack. Ajá, entonces eso ellos lo expresan dónde van, los neozelandeses. Esta modalidad tiene la practican las mujeres. Sí, y aquí en Dominicana sí. Aquí en Dominicana. Y tenemos un seleccionado femenino. ¿Sí? Selección Bueno. femenina. Oh, Sí, selección femenina, muy buena. muy buena. Que dicho sea de paso, hace pocos días estuvieron en Perú y junto con los hombres, ¿Y quién la dirige esa selección? y esa selección la dirige un profesor de educación física que hay acá, Dominicano. para mujeres, sí. Dominicano. Sí, porque ya está, Dominicana ya está produciendo... Sus propios entrenadores. Ajá, exactamente, y eso es lo bueno. Y los fanáticos, aquí en el país tiene muchos fanáticos seguidores de la... Bueno, los fanáticos de este país, de nuestro país de aquí, Dominicana, son los mismos jugadores. No, pero debe tener las familiares. Los Bueno, amigos. muchas veces cuando volvemos a la casa todo sucio, con barro, con lodo, y no nos vemos bien cuando llegamos y manchamos la alfombra.
Pueden usar a un equipo de rugby para hacer una propaganda esa de jabonera. Ajá, sí, hay una, sí. Una cosa, y la Federación Dominicana de Rugby. ¿Cuándo se fundó? ¿Quiénes la componen? ¿Son dominicanos los que la dirigen? Sí, sí, claro. ¿Han sido jugadores? Explícanos algo Sí, sobre sí, la eso. Federación Dominicana de Rugby era antes asociación, se llamaba, Ajá. y tenían un representante, pero no era reconocida por el Ministerio Por de el Deportes. Comité Olímpico Dominicano. Ajá, por el Ministerio de Deportes. Después entró el Comité Olímpico Dominicano y bueno, se produjo esta posibilidad de que Dominicana pudiera establecer sus vínculos con los panamericanos, digamos, ¿no? Entonces los Juegos Olímpicos Panamericanos, República Dominicana presentó el equipo nacional. El equipo nacional. Exactamente. ¿Le fue bien en eso? Sí, 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 sí. ¿Ganaron alguna medalla en alguna competencia Sí, internacional? claro, sí, 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 sí. Sí, éramos dos entrenadores en esa época, un canadiense y yo. Entrenábamos el equipo nacional y bueno, viajábamos aquí al Caribe y veníamos siempre con los triunfos. ¿En qué otra? ¿Quién preside la Federación Dominicana de Rugby? Rafael Sorí. Él fue jugador. Sí, él fue jugador es de la UAS, cantera. de la UAS, sí. Y ahí ahora hay otros seguidores ¿Y también. qué profesión tiene él? Él es licenciado en Economía. Ah, fíjese usted. Sí, sí. ¿En qué otros países de América Latina se practica con mucho? Claro, tenemos que ir a Argentina, pero Ujú. ¿en qué otros países se practica? O en el Caribe, por lo O en el menos. Caribe. Sí. En el Caribe, bueno, acá tenemos British Virgin Island, Ah, o BVI. Ah, bueno, eso es una herencia inglesa, ¿no? Ah, sí, sí. Igual que en Martinica son franceses. Sí, Franceses. Isla Guadalupe también. Guadalupe. Guadalupe es francesa. Y Pero practicamos- digamos en Centroamérica, Nicaragua, Honduras. Bueno, no mucho, no se practica tanto ¿No? el rugby, no. En Sudamérica sí. En Sudamérica sí, es un deporte más de clima frío, que digo yo siempre, porque en cierta medida, dicho sea de paso, por ejemplo, Australia ya es un país de clima frío, Sí. Nueva Zelanda, Sudáfrica. Entonces ya nos vamos, digamos, parece que la temperatura tiene algo que ver. Creo yo, no sé. Entonces, acá, por ejemplo, México tiene un buen rugby. Perú también. Perú. Sí, Perú practica. Colombia, está el equipo de los zorros de Colombia. Muy buenos jugadores, colombianos. Sí. En Venezuela tuvimos, digo, porque es un orgullo latinoamericano, Venezuela, con un capitán de Francia, porque después se hizo francés, que Sergio Blanco, o sea, Sergio Blanco. Nos queda un minuto. Ah, ok. Así que denle un mensaje a sus Bueno. seguidores de rugbistas, Bueno. se puede llamar así, Ajá. rugbistas. Un mensaje para La sociedad dominicana. La sociedad dominicana en general. No dude en practicar rugby. ¿Por qué? Hacen un hombre cabal, hacen un hombre que es ejemplo y trata de dar ese ejemplo. Siempre está la educación por delante. Pero un mensaje demasiado corto. Ah, yo corto, creo. bueno, más largo. Bueno, yo creo que hemos tenido un programa estrella, don Eli. Sí, muy bueno y que pone al tanto. Yo no sabía que aquí había ese espacio tan amplio para la práctica de rugby. No lo sabía, yo pensaba que eso. Para que vea que hay cosas buenas en el Hay país. cosas Sí, 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 buenas. sí, hay sí, cosas sí, buenas. sí, Y sí. sobre todo jugadores que desde aquí, Y están en Finlandia, imagínese. Finlandia. Bueno, mañana viene periodismo y seguridad social. Correcto. Mañana tendremos un nuevo programa, así que muchas gracias por su atención y será hasta mañana.